Saludos, querida audiencia de Ion MX. Les deseo un muy feliz Día Internacional de Leer a Tolkien y les comento que por motivo de esta fecha, hoy tenemos preparada una amena charla cultural sobre la literatura fantástica, para la cual contamos con la presencia de Talía Morales, fundadora y directora de Ion MX, conmigo, que soy jefe de editores de Ion MX, y con el fabuloso escritor uruguayo Matías Cuña, autor de la novela Las dos guerras, publicada en 2018 por Editorial Planeta, quien además participó en 2024 en la antología fantástica El jinete con tres sombras, editada por Minotauro, y cuyo último trabajo es Lazareto, cuentos de guerra en un mundo de fantasía, realizado a través de los servicios editoriales de Ion MX. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Lo primero para señalar es lo de, bueno, gracias por la presentación y lo de fabuloso autor. Ah, Creo que el mote fantástico pega más, ¿no? fantástico, De claro, claro. fantasía. Muy acorde, sí. Muchas gracias por, bueno, por todo el trabajo que hicimos juntos con el libro y por esta instancia, de poder hablar de él y de la literatura fantástica y de un autor como Tolkien, que creo que todos los que hemos leído o escribimos fantasía lo tenemos más que presente. Claro que sí, nada más placentero para mí que ponernos a hablar de fantasía contigo un momento en este día de Tolkien, que pues es la mejor ocasión posible. Pasemos al tema, considerando que esto de la fantasía es un ámbito grande y complejo, en el cual algunos expertos incluyen a los mitos, las leyendas, la ciencia ficción, el terror, el realismo mágico, los cuentos de hadas y hasta los relatos religiosos. Quiero preguntarles, ¿qué es para ustedes la literatura fantástica? Te escuchamos, Matías. ¿Empiezo yo? Genial. Diga. Bueno, es un tema bastante peliagudo últimamente, sobre todo el tema de la fantasía. Mm, Porque he visto gente que admiro mucho, gente que también tiene una trayectoria en estudios literarios y demás, discutir los límites de la literatura fantástica y la fantasía, que son dos cosas diferentes, ujú, según lo que proponen, ¿no? Por ejemplo, hablando de la literatura fantástica, es cuando hay un elemento de fantasía disruptivo que irrumpe en la realidad, como pasa en los cuentos de Cortázar, por ejemplo, de Julio Cortázar, y eso lo encasillan dentro de lo que sería literatura fantástica. Y fantasía es algo donde es más normal que los elementos de fantasía sean familiares para los propios personajes y protagonistas, ¿no? Es decir, aparece una criatura fantástica y no me extraña, yo ya sé que esto existe. Eh, y bueno, en sí, me parece que se ha complejizado mucho y se ha intelectualizado mucho sobre el debate de la literatura fantástica, pero yo creo, para mí personalmente, que toda obra que remita a elementos fantásticos, a elementos de fantasía, ya es literatura de fantasía, ya es literatura fantástica. Y no me centro únicamente en lo nominal, digamos, de ir diferenciando, ir etiquetando esto es fantasía, esto es realismo mágico, esto es mm. literatura fantástica, Me parece como que complejizarlo mucho. Y yo creo que la propia, a ver, cada relato o cada historia que contenga elementos de fantasía, eh, para mí, yo por lo menos, ya lo considero fantasía. Incluso dentro de géneros como la ciencia ficción. Sí, Autores como Bradbury, por ejemplo, no sé, en Crónicas Marcianas, mm, eh, he visto debatir mucho a gente de si es ciencia ficción, si es fantasía. Para mí son géneros hermanados sí. y la fantasía está presente ahí. O sea, lo considero fantasía y ciencia ficción al mismo tiempo, no una u otra. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, hermanados, incluso diría derivados, ¿sabes? Esa es mi opinión personal, al menos. Yo pienso que todos los subgéneros mencionados sí vienen de la literatura fantástica, la cual me parece que es el origen de la literatura misma.
¿Cuál es la claro. obra literaria más antigua de la humanidad? Es Los mitos, la epopeya de Gilgamesh, de hecho, que claro, de escritura cuneiforme. Esta es que data de 25 siglos antes de Cristo. Y bueno, ¿cuál es el tema o qué asuntos son tratados en la epopeya de Gilgamesh? Dioses, monstruos, encantamientos y otros por el estilo. De hecho, en esta obra, este ancestral relato de fantasía, que es anterior a todos los otros conocidos, hay elementos que iban a ser retomados en la Ilíada, en la Odisea y también en la Biblia, como exacto. la idea de un diluvio universal o una serpiente que le quita la inmortalidad al hombre. Entonces, ¿qué es para mí la fantasía? Es el resultado directo de la inventiva y por lo tanto el origen de todas nuestras narraciones, incluyendo a la religión, la filosofía, la ciencia, porque es epocal, y hasta el mismísimo yo, en mi opinión, es un relato fantástico que hacemos de nosotros mismos. Excelente. Totalmente. Bueno, de hecho ahí me recordó a una frase que viene en tu libro, Matías, de Lazareto, que mencionas que las personas son construcciones, igual que las ciudades. Bueno, Sí, no la recuerdo sí, sí, textualmente, pero esa es la idea, ¿no? sí, Y va con lo que dice David. Y bueno, yo comparto su visión. La fantasía es todo aquello que tiene algún elemento que viene de la imaginación, se escapa de la realidad. Y en ese sentido, para mí, la literatura de fantasía es maravillosa porque no tiene límites, no tiene que obedecer a las lógicas tradicionales y permite crear mundos fantásticos y extraordinarios, ¿no? Entonces, la literatura de fantasía me parece que es una de las más amplias, ciertamente de las más difíciles de determinar, pero también de las más ricas, porque nos deja abiertas todas las posibilidades de creación y en ese sentido ayuda a que pensemos otros mundos, incluso las utopías caen en la fantasía, ¿no? Y son ejemplos maravillosos para poder pensar cómo seríamos en situaciones distintas a las reales. claro. Y, Es que acá yo creo que primero tiene algunas cosas la fantasía que no solo la distinguen en el sentido de diferenciarla, sino que la distinguen en cuanto a que la elevan. Pero yo creo que es el ejercicio narrativo por excelencia que hace el ser humano. ujú, En un momento, la fantasía era, entre comillas, necesaria para explicar el mundo, ¿no? Explicábamos el mundo a través de mitos. Eh, pero hoy en día ya no necesitamos eso. Tenemos herramientas para entender el mundo de una forma empírica y aún así seguimos haciendo el ejercicio narrativo de la fantasía. Entonces, yo me animo a decir que es un género inherente al ser humano, porque es la narrativa por excelencia para mí. Y de hecho, acá apelo a su erudición, creo que saben mucho más de literatura que yo. Eh, yo creo que es el género con más tradición, el género literario con más tradición, la fantasía. con más tradición y hasta como una necesidad lo estás planteando, ¿no? Algo inherente al Sí, ser humano. sí, es que sí, creo que, a ver, el ser humano es social y es narrativo, ¿no? Es un Eh, ser social y narrativo, no somos bichos gregarios, animales gregarios, nada más. Y creo que desde los inicios de las construcciones narrativas humanas estuvo presente la fantasía y lo sigue estando. Entonces, hay una frase que veía la otra vez, ¿no? Que decía que la tradición no es lo antiguo, sino lo eterno, lo que perdura. mm, Y justamente aplica mucho a la fantasía. Lo veo como un género, el que tiene más tradición, no solo por ser el más antiguo, sino porque es el que más perdura, es el que más tiempo tiene, quizás, dentro de la narrativa sociocultural humana, pero también el que que sigue presente, o sea, no ha desaparecido. pues en este aspecto de presencia permanente de la fantasía manifestándose época tras época,
a través de un grupo de autores y el siguiente y los que son contestatarios a aquel grupo que pasó. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿quiénes son sus autores de fantasía favoritos y por qué? La pregunta más difícil para Es cualquier lector. total. Te dejo Pues, responder primero así puedo ordenar mis ideas. ok, ok. Bueno, pues obviamente hay que mencionar a Tolkien porque ¿quién no lo va a mencionar en esta cuestión de la fantasía? Eh, es maravilloso, ¿no? Y creo uno de los personajes que más me encantan, que es Galadriel. Pero bueno, ya que sé que todos van a hablar de él, quisiera yo enfocarme en Úrsula K. Le Guin, que bueno, también es como otro pilar en la cuestión de la fantasía, la ciencia ficción, y es una autora que personalmente admiro porque la considero valiente y muy propositiva. Eh, si no mal recuerdo, ella fue la primera mujer en ganar un premio Hugo Sí, y revolucionó para mí la literatura. Fue muy valiente, ¿por qué? Porque en la época en la que ella empezó a publicar, no era fácil todavía para las mujeres hacerlo y además se pedían como ciertas condiciones para que las editoriales se interesaran en las obras. Hoy en día, pues eso ya cambió, pero a pesar de que muchos le critican que siendo pues feminista hubiera creado tantos personajes hombres como protagonistas, pero se entiende por el contexto y la época en la que ella vivió. Entonces me parece que su obra revolucionó a la literatura porque incluyó cuestiones de taoísmo, de ecología, ética ambiental, no tiene a los tradicionales personajes masculinos y femeninos como los conocemos, incluso tiene una obra en la que los personajes no tienen género. Eh, y todo esto me parece que abrió camino hacia nuevas formas de ver, nuevas formas de escribir y aunque utiliza muchos conceptos que son clásicos dentro de las obras de fantasía, no resuelve de la misma manera. Sus personajes van aprendiendo, los mundos no se pueden decir que son totalmente buenos o totalmente malos, cosa que Tolkien pues sí lo hace un poquito más. Y eso a mí me fascina de ella. Me parece que sigue siendo muy vigente todo el discurso que ella manejaba en sus tramas y por eso pues la recomiendo, la admiro y me encanta. Digo, yo personalmente pues soy feminista, soy una persona muy interesada en las cuestiones ecológicas y también me gusta mucho el taoísmo, pero en la época en que ella comenzó a escribir de estas cosas no estaban de moda, no se escuchaban mucho por ahí. Así que por eso me parece que aportó demasiado a estas cuestiones literarias. Una pionera en gran medida. Sí, coincido, coincido plenamente. No sé si vos querés decir los tuyos primero, David, Mm, si o yo digo gustas. Em, como quiera. yo estuve pensando en esta pregunta y quise compartir con ustedes un gusto reciente que proviene de Oriente, porque pues conocemos a los autores occidentales, pero los orientales en este momento están llegando con fuerza y yo quiero mencionar la obra de Tsukasa Abe y Kanehito Yamada. Tsukasa es el ilustrador y Kanehito es la escritora de un manga japonés llamado Frieren, más allá del final del viaje. Esta historia es muy especial y la recomiendo mucho porque los grandes maestros como Úrsula K. Le Guin y Tolkien ya formaron a los arquetipos del género, hechiceros, dragones, paladines del bien y el gran señor sombrío, ¿no? Sin embargo, en este punto del devenir de lo fantasioso apetece algo nuevo o diferente y eso es precisamente lo que hizo Kanehito Yamada al escribir Frieren. Esta es la historia de una elfa que tras derrotar al rey demonio con un grupo de héroes donde no faltan el enano guerrero y el sanador devoto, se pregunta qué es lo que sigue. La misión se cumplió y cada compañero toma su camino
Y en tal punto, la longeva elfa Frieren comienza a enfrentar problemas quizá mundanos, pero en realidad más grandes que una batalla, pues ahora le toca ver la vejez y la muerte natural de sus amigos y también darle un sentido renovado a su andar. ¿Por qué viajo? ¿Hacia dónde viajo? ¿Qué debo hacer entre tanto? Son solo algunas de las filosóficas preguntas que se hace Frieren y por eso este personaje a mí me parece aire fresco para la fantasía. Además, el anime por distintos medios ya ha sido rankeado como el mejor de todos los tiempos repito, está llegando con muchísima fuerza a Occidente y me parece relevante mencionarlo. Anotadísimo como lectura pendiente. Sí, Frieren, Matías Frieren. Sí, los asiáticos están haciendo cosas muy interesantes en la fantasía, digo, a través del manga, pero también es una Sí, expresión literaria muy, exacto. muy valiosa que ha dejado joyas clásicas, diría yo. Yo creo que también hay un tema de un choque cultural a veces en Occidente que no, como que no rompemos la barrera y no se le da la oportunidad a autores asiáticos o a obras en general. A mí Ujú. me pasó mucho con el anime, Mm, hasta que un día empecé a ver anime y encontré que había tres o cuatro que me gustaban mucho. Y está bueno que se vaya rompiendo esa barrera, ¿no? Sí, sí, está pasando. Sí. Bueno, yo, sí, sí, no sé si ya me toca nombrar sí, sí, Vas, sí. ya vas. a mis autores. Primero quiero coincidir con lo de Úrsula. No sé si no fue por La Viña, la novela La Viña, que ganó el premio Hugo. Mm, No sé si fue por esa, no pero estoy segura, pero sí fue la este, primera, ¿verdad? sí, creo que sí. Iba a decir justo que creo que, no sé si fue por esa novela, La Viña, pero iba a decir que La Viña justamente es una de las obras más infravaloradas que yo he leído. Yo me acuerdo que cuando la leí, eh, cerré el libro y dije, no sé si a ustedes les pasa, eh, que decís, ¿no? Ni aunque dedicara 50 años de mi vida, el resto de mi vida, a escribir un libro, lo mejor que yo pueda, con todos mis recursos y mis herramientas, lograría escribir algo tan bueno. Está Y bueno, tremenda. me pasó al terminar La Viña, y me ha pasado con algunos autores, como obviamente Tolkien. Eh, yo lo tengo a Tolkien allá arriba como mi autor favorito. Siempre digo que es hay dos autores que son mi lugar feliz, digamos, entre comillas, o mi lugar seguro cuando tengo un bloqueo lector o un bloqueo escritor, y necesito algo en que inspirarme, que son Tolkien y Bradbury, y Ray Bradbury. Súper. De Tolkien podría decir un montón de cosas, pero yo creo que él resignificó eh, la fantasía en el sentido de que cuando él empieza a escribir sus grandes obras, porque si bien El Señor de los Anillos creo que salió como por el 45 más o menos publicado, él empezó con el Silmarillion, Beren y Lúthien, etcétera, en 1917, Sí, 20, por ahí, ¿no? Si no me equivoco, si no le estoy errando. Y cuando él empieza la fantasía, eh, era un género ya bastante erosionado, por así decirlo, mm, porque la gente lo tenía presente en su vida cotidiana, porque los mitos todavía también estaban muy presentes en la sociedad. Por más de que ya teníamos mucho más conocimiento a nuestro alcance, estaban muy presentes. Y bueno, y Tolkien resignificó, hizo su propia cosmogonía, su propia mitología, un disparate para mí lo que hizo. Y nada, me pasó mucho que al leerlo, el ver cómo él jugaba con el lenguaje, jugaba con las palabras, y estar leyendo, yo qué sé, un fragmento de la obra, decir, pucha, la dicción en esta parte, la forma en la que está escrito, me evoca mucho a la oralidad,
una musicalidad, algo muy prosaico, muy poético. muy poético. Después pasar y decir, bueno, esto es mucho más literario, esto me evoca mucho más algo narrativo propiamente escrito, ¿no? Y es como literalmente te lleva en un viaje en el que te hace imaginarte todo un mundo, te pinta todo un paisaje o diversos paisajes y te evoca distintas sensaciones. Vos, hay momentos que estás leyendo a Tolkien y literalmente estás escuchando, es como si estuvieras escuchando una voz en tu cabeza, Sí. hablando. Y hay otros fragmentos en los que te exige detenerte y pensar mucho más Mm, en lo que te está diciendo y en lo que te está escribiendo. Así que yo lo tengo allá arriba, Tolkien. Hay una frase que dice, ¿no? De autores antiguos, que todos son hijos de su época, eh, que andamos vamos en hombros de gigantes, o tal autor caminó para que otros volaran, sentó las bases para que, de tal género para que otros después pudieran explayarse y mejorarlo. Y yo siempre digo de Tolkien, capaz un poco romantizado, lo tengo, él voló para que otros camináramos. O sea, Tolkien ajá, voló y otros caminamos, no caminó para que otros volaran. no, Y bueno, y de Ray Bradbury, ¿qué puedo decir? Es un autor que cada vez que lo leo, por más que las historias que escriban algunas eh, tienen un poco de melancolía o de tristeza, de alguna manera siempre me genera un sentimiento no sé, de alegría leer a Bradbury. mm, Y tal, bueno, no menciono a Úrsula porque ya la mencionó, Talía. Y de los más recientes autores, voy a mencionar de los más contemporáneos, a Patrick Rothfuss, que órale, ya aprovecho para pedirle que termine su saga, ya que le dé. Igual que Martin, ya que la igual acabe. que Martin. Sí. Oye, pues yo comparto el gusto con los autores que mencionas. Por supuesto, Tolkien hace precisamente eso que dices, en mi opinión, porque no lleva prisa. Si te describe un paisaje, se va a detener a decirnos cómo suena el viento a través de las hojas, cuál es la temperatura de las rocas, de la tierra, eh, qué sonidos hace el agua al correr en un afluente junto a pues, los personajes que nos está describiendo, pero se toma pausas, deja de hablar de ellos y te pinta, como dices, todo un paisaje de manera preciosa. Y asimismo ofrece descripciones filosóficas, como señalaste, que obligan a uno a detenerse y después de decir, wow, a reflexionar un buen rato en torno a esa puntada sobre la vida profundísima que pone allí, ya Sí, sea en un renglón, un par de páginas, ¿no? tal cual. Este, me genera lo que decía, ¿no? Es como que mi lugar seguro está entre mis autores, que sé que si un día tengo un bloqueo lector o un bloqueo escritor y necesito inspirarme, porque creo que estamos todos de acuerdo que para escribir es completamente necesario leer, ¿no? Sí, Es imposible escribir algo mínimamente legible si no has leído antes. claro. Y nada, Tolkien me resulta un lugar muy seguro para volver porque evoca muchísimas cosas. Sabe cómo generar sensaciones y experiencias en el lector. O Sabe. sabía, bueno, en realidad no. Yo digo sabe Maestro. porque su obra ha perdurado. Muy bien, ahora podemos pasar a hablar de cuál creen ustedes que es el impacto que tiene la fantasía en la realidad. Uf, fuerte. ¿Qué tal? Sí, hay muchísimo que decir ahí. ¿Quieres comenzar, Matías, o Bueno, inicio bueno. yo? Como te quede más cómodo. Si No, querés, no, tira. adelante, adelante. Perfecto. A ver, es que acá es imposible ser completamente objetivo porque uno va a extrapolar la experiencia propia de lo que le genera a uno
y va a tratar de universalizarla y pretender que pueda generar lo mismo en todo el mundo, ¿no? Pero, a ver, puedo hablar de lo que genera en mí Ujú, o en realidad trataré de ser un poco más objetivo, quiero decir, y no hablar solo de lo que genera en mí. Yo creo que la fantasía tiene, como decía, ¿no? Es una suerte de ejercicio narrativo casi inherente al ser humano, mm, desde el principio de los tiempos. Desde que necesitábamos explicar el mundo y no teníamos herramientas para hacerlo, hasta hoy en día, que lo hacemos simplemente como eso, como un ejercicio de narrativa. Em, Hay algo que a mí me gusta de la fantasía y es que, a ver, hay otros géneros, por ejemplo, se me ocurre, no sé si alguna vez han leído a Raymond Carver, por ejemplo, realismo sucio, etcétera, sí, que lo que hacen es, en cierto modo, sacarle una foto a la realidad, por ajá, decirlo de una manera, de cierto modo, ¿no? La fantasía no le saca una foto a la realidad, le hace un retrato. mm, Y eso a mí me parece profundamente bello o artístico, digamos. No fotografía la realidad, sino que la retrata, eh, dándole la posibilidad al autor de hacer sobre el lienzo lo que quiera. eh, Si quiere hacer ciertas reivindicaciones, puede hacerlo en su obra. Si quiere magnificar ciertas cosas del mundo real y minimizar otras, puede hacerlo en su obra. Creo que es, ya digo, una visión un tanto idealizada, capaz, romantizada, idílica que tengo de la fantasía, pero creo que justamente es eso lo que la distingue y a mi gusto, la pone, la pondera dentro de los géneros narrativos. Y es que puede no solamente sacar una foto de la realidad, digamos, de plasmar de forma muy verosímil y muy realista el mundo. No, puede especular mucho más sobre el mundo mm. y puede plantearse preguntas filosóficas e introspectivas que quizás en el marco de una obra súper realista no caben, no entran, porque el realismo mismo no te lo permite. No sé si me estoy explicando. Sí, bueno, yo coincido mucho con eso. Y de hecho pienso que esta diferencia entre retrato y lienzo pone en evidencia al retrato. El lienzo que hace la fantasía demuestra que el retrato realista, que pretende ser objetivo, tampoco lo es tanto. También tiene una carga de subjetividad y la fantasía se Claro, da cuenta de eso y explota, enloquece y dice, no, pues aquí tenemos todo para crear, es un mundo nuevo, no es hay una más ingredientes que imaginación. se le pueden añadir. Sí, 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 claro. Entonces, quizá el realismo estricto está un tanto limitado, pero se limita a sí mismo. Bueno, así es como lo veo. Sí, coincido plenamente. Y una cosa que yo he notado mucho de la fantasía es que, a ver, toda obra literaria conlleva un pacto ficcional, digamos, entre el autor y el lector, ¿no? Es decir, si yo voy a leer una obra, tengo que estar de acuerdo con, bueno, la lógica interna de este mundo Sí, funciona de X manera, ok, claro. acepto eso, Mm, y eso me permite hacer un ejercicio de abstracción mental, digamos, y poder sumergirme en ese mundo literario. mm, La fantasía me parece sumamente inmersiva como género, dado que es el pacto ficcional por excelencia mm, dentro de la narrativa. mm, Porque te mete dragones, te mete orcos, te mete elfos, te mete lo que sea. Entonces, te lleva a realizar un pacto ficcional desde el momento cero de crearte, de decir, bueno, acepto la lógica interna de este mundo. Y una vez que lo haces, es posible cuando las obras de fantasía, porque hay obras buenas y obras malas, o por lo menos a mi gusto, cuando la obra es buena, la lectura se vuelve completamente inmersiva y genera una capacidad de abstracción en el lector
que no necesariamente necesita un realismo puro y duro para creer en la verosimilitud de la obra, sino que simplemente con creer en la lógica interna y en la coherencia interna de la fantasía, ya puede sacar un montón de cosas muy enriquecedoras a nivel filosófico, narrativo, literario, lingüístico, etcétera. Mm, mm. Entonces, por ahí va más o menos el impacto que yo creo que tiene la fantasía, que además no olvidemos que es un género, creo yo, el que más comunidades, como decía al principio, ¿no? El ser humano es social y es narrativo. Eh, Creo que la fantasía es el género literario que más comunidades crea. Se crean comunidades a partir de obras de fantasía. Ujú. Y bueno, y eso Es- involucra tanto la narrativa como lo social del ser humano. Entonces, sí. creo que es un género valiosísimo por todo lo que dije. Sí. Sí, bueno, yo quisiera retomar la cuestión social, digo, para mí es inevitable hablar de cuestiones sociales, éticas, y es muy difícil determinar cuánto impacta la literatura en nuestra realidad, y bueno, en este caso la de fantasía, y también cuánto la realidad pone a los textos fantásticos, ¿no? Porque hay una relación constante. Sin embargo, creo que la fantasía, como hace rato mencionaba Matías, pues ha dejado muchísimo, antes que la ciencia, antes que la filosofía, también lo mencionaba David, fueron los mitos los que intentaron decir algo que sustentara el mundo y también que trataron de explicar las emociones humanas o incluso el universo. En ese sentido, fue la fantasía la primera en tratar de dar razones verosímiles de lo que acontecía a nuestro alrededor. Eso, para empezar, ya es un impacto Mayúsculo. grandísimo, exacto, mayúsculo. Claro, Y esto ha venido ocurriendo a lo largo de los años. Basta con pensar también en clásicas historias como Cenicienta o La Bella Durmiente y pensar que las generaciones o muchas de las generaciones que tuvieron esos cuentos como modelo no se podían imaginar a mujeres siendo claro. autónomas o saliendo de su casa para tener aventuras. Pero lo mismo ocurría con los héroes, ¿no? El héroe siempre siendo un hombre, el personaje principal, siempre presto a ir a la guerra para así arreglar las cosas y coronarse. Beligerante. Exacto, coronarse como el gran rey, ¿no? Esto también ha impactado pues en el imaginario colectivo, ¿no? Cómo constituimos nuestras feminidades o masculinidades, ser hombre, ser mujer, quién puede ser protagonista, porque además, bueno, pues todas las diferencias, siempre es un hombre, pero no cualquier hombre, un hombre de cierto color, de cierta posición social en cierto contexto, ¿no? Y allí las culturas se alimentan de estas narraciones y por eso es tan importante que haya personas que se atrevan a crear mundos nuevos y en ese sentido, pues la fantasía sí alimenta ciertas cuestiones tradicionales, pero también da paso a que se abran nuevos mundos, ¿no? Nuevas visiones. Y hace rato yo hablaba de las utopías. Bueno, pues ahí hay también un camino para pensar que existe la posibilidad de crear mundos diferentes y también, aunque sea fantasía, nos muestra otras perspectivas, porque el hecho de que la literatura sea de fantasía no le quita la profundidad filosófica ni la profundidad social o incluso la crítica, ¿no? Simplemente se atreve a utilizar elementos que no se encuentran en nuestra realidad. Claro. Como tu literatura, Matías, yo encuentro en ella temas generales propios del género, pero también una transformación de los mismos. Te veo constantemente trastocándolos mediante personajes nuevos, cosa interesantísima en esto, historias nuevas, argumentos nuevos. Y yo creo que eso es uno de los aspectos que más me gusta de la literatura de fantasía de Matías Cuña, que es diferente, es refrescante, es acorde a esta época
y en ese aspecto la recomiendo muchísimo. Eh, Muchísimas gracias. Eh, Yo creo que has pensado creo, estas cosas al hacerla, Matías. sí, también hay muchas cosas que salen por inercia, porque creo que todos somos hijos de nuestra época. Mm, Eh, eh, no sé, me cuesta pensar en autores, autoras que no lo hayan sido. O sea, pueden ser pioneros, pero siempre hay algún punto, algún límite, porque somos seres humanos, en el que estás condicionado por el contexto, digamos. Yo soy yo y mis circunstancias, como dicen, ¿no? sí. Eh, pero, claro, yo a la hora de escribir, hay muchas cosas que planteo o que los personajes se plantean porque conozco gente que tiene pensamientos similares o porque yo tengo esos pensamientos. Mm, Entonces, digo, si esto existe en el mundo real, ¿por qué no existe en mi mundo fantástico? mm. Somos hijos de nuestra época, ¿no? Sí, totalmente. Desde luego. Oigan, pues yo estoy de acuerdo con ustedes. Para mí hay muchos ejemplos del impacto de la fantasía en la realidad. Basta con ver la obra de Verne, de Asimov, que está llena de inventos que a la postre se volverían realidad porque alguien dijo, oye, eso luce genial y quiero que exista, ¿no? Claro, Además, ¿quién de nosotros podría afirmar que la Ilíada no causó un efecto tremendo en el helenismo o que la sí, Divina Comedia no hizo lo propio en el humanismo y los periodos que siguieron hasta el día de hoy? Pues nadie, porque esas piezas, al igual que Superman, si lo vemos así, han mm, sincerado el perfil de Occidente de una manera impresionante. Y sí. por cierto, hablando de Superman, ¿sabían que una vez se enfrentó al Ku Klux Klan? ¿Eh? Ah, No. de verdad, en la vida real. Esto ocurrió en 1946, cuando ¿Cómo? un periodista llamado Stetson Kennedy se infiltró en esa racista, xenófoba, ultraconservadora y supremacista organización estadounidense conocida como Ku Klux Klan, la cual por En entonces en esa secta de horror, diría yo. en esa pesadilla, exactamente, que entonces tenía 15% de la población de su país afiliada, incluyendo a senadores, y hasta se dice que el presidente Woodrow Wilson durante su periodo los Eh, apoyaba. O sea, hablamos de que tenían una Sí, fuerza descomunal. Bueno, Stetson recopiló un montón de información relacionada con los crímenes de odio de aquellos y así acudió a las autoridades, pero claro, lo ignoraron porque pues estaban todos coludidos. y sí. Luego, parecía que esos sujetos estaban ganando la partida, pero no contaban con Superman, un personaje, Qué genial. genialísimo personaje de fantasía que en ese tiempo también era enormemente popular y tenía un programa de radio llamado Las Aventuras de Superman. Resumiendo la historia, Stetson acudió con su investigación al programa. Los escritores la convirtieron en una saga de 16 episodios llamada La Cruz Ardiente, y al cabo de esas emisiones, el Ku Klux Klan quedó tan expuesto y desacreditado que el gobierno finalmente intervino y un año después el famoso KKK perdió su rango de asociación nacional y fue declarado ilegal. ¿Qué tal? Increíble. Tremendo dato. No, Su- no lo tenía. Superman Triunfo contra para los Superman fascistas. Triunfo para Superman. y Superman para... salvando el mundo. ¿Qué tal? Sí, Pues sí, sí. al menos impactando, ¿no? En cierta Sí, medida. Esto es real, ocurrió en el 47. Y digo, aunque el racismo persiste y hoy día en Estados Unidos está tremendo y el resto del mundo, sí, em, la fantasía de esta y otras maneras puede afectar la realidad en gran medida. por supuesto. Y hablando de esto, me surge el pensamiento de qué calado profundo que tiene en la cultura popular la fantasía. Sí, O sea, hasta qué niveles puede llegar en cuanto a influenciar. Y a- Porque una cosa es influenciar pensamientos y otra cosa es influenciar al punto de que se tomen acciones o que la gente se ponga en movimiento.
¿cómo es? Por una obra literaria. Sí, siempre puedes, porque la opinión popular está allí, ¿no? Todos estamos consumiéndola. Y si ocurriera hoy, volvería a pasar, yo creo. Si saliera una nueva película muy vista de Superman contra ahora Donald Trump y Donald Trump más, contra... ajá, algún impacto causaría, ¿no? Basta con que sus creadores pongan manos a la obra y aborden estas temáticas actuales para pum, volver a generar estos Es efectos. que sí, es que sí. Es parte de la narrativa imperante para poder movilizar socialmente también. Así es, así es, pues en eso Un- estamos de acuerdo. Eh, Sí, una cosa que se me vino a la cabeza pensando ahora en el impacto de la fantasía o mm, cómo autores pensaron a futuro, digamos, mm, o quizás involuntariamente en la obra de Tolkien, me pasó hace poco releyendo, mm, cuando, no sé si recuerdan el personaje de Denethor, ujú, que, bueno, es un rey, el senescal de Gondor que claro, termina completamente loco, mm, que tenía una palantir, una de estas piedras videntes que le permitían ver otros lugares y demás, sí, ¿no? mm, Y claro, en la obra se cuenta, ¿no? Que Sauron, el señor oscuro, el malvado, tenía una palantir, mm, una de estas piedras videntes también. Y claro, como Denethor quería ver más allá de su reino, Sauron empezó a doblegar su voluntad, la voluntad de Sauron fue más fuerte y empezó a doblegarlo a través de estas piedras videntes, de estas palantir. ujú, Eh, y claro, toda la narración se construye en base, o sea, la decadencia del personaje de Denethor en cuanto a que tenía acceso a una herramienta que le permitía acceder a información distante de manera inmediata, claro, bueno, pero que si había una voluntad más fuerte que la suya, que también tenía control sobre esa herramienta, inmersa su en el propia papel. voluntad iba a verse doblegada. Yo Mm, dije, caramba, si sacas Palantir y pones dispositivos móviles sí, y sacas voluntad y pones algoritmo, está hablándote de los celulares. claro. También con el anillo único. Es cierto que la Palantir hasta es visual la Palantir, ¿no? Se pueden percibir cosas. Exacto, exacto. Y el anillo único también, ahí está Gollum frotándolo, ¿no? Como nosotros con Claro. la pantalla del celular. Scrolleando el anillo. sí, sí, Solo sí, nos falta decir mi precioso. Claro, claro. En este aspecto la ¿Quién no se tiraría a un volcán cuando ve caer su celular, no? sí, Para hacer... sí, sí, totalmente. con cuántas personas ha acabado, ¿no? Por sacarse la selfie o lo que sea. Ah, por la selfie, sí. En fin, es cierto que la fantasía puede hacer incluso proyecciones de lo que viene, ¿no? Quizá Claro. de alguna Como, manera. Sí, Ujú, es como que sí. Verne, ¿no? sí, Con los Sí, helicópteros. Y bueno, pues hasta Da Vinci, cuando hacía inventos, estaba recurriendo a su imaginación y a la fantasía, claro, con base en algunas cuestiones matemáticas y demás, pero a final de cuentas todos los inventos han sido originalmente fantasías, ¿no? comienzan en la imaginación. Así es, es que es así eso, es. creo que es, eh, la literatura es una extensión del pensamiento. La fantasía, particularmente, es, por así decirlo, no quiero repetir la palabra retrato, pero es como una especie de idealización o de forma de plasmar ideas o ideales también que tiene el autor. mm, Hace un reflejo Sí, de cosas que están flotando en la cultura y muchas de ellas ideales, muchas de ellas cuestiones buenas o también cuestiones terribles, malas. eh, cosas que una vez que están en el papel, hablando de los libros de fantasía, resultan críticas, resultan ácidas y despiertan la conciencia de quien las percibe porque pues es como vernos a nosotros mismos, ¿no? Es como ver Es un que sí. decir, ah, caray, este, yo estuve quizá ya scrolleando demasiado este día, ¿no?
Sí, ya te digo, uso el celular como Denethor usaba la Palantir. Sí, Uso mi teléfono como Denethor la Palantir. sí, no, bueno. Está Este, tremendo eso, vamos a acabar locos, como el Senecal y el Gondor. tiene que venir Gandalf a rescatarnos. Ándale, qué maravilla. Allí los efectos de la fantasía en la realidad y viceversa. Y ahora, pues te pregunto a ti, Matías, ¿qué recomendación le darías tú a las personas que nos están escuchando y que gustan de la literatura fantástica tanto que desean escribir literatura fantástica? Tú tienes esta experiencia y ¿qué podrías compartirnos al respecto a modo de consejo? Uf. Eh, en primer lugar, que no me escuchen con mucha seriedad, porque no soy un, no soy un modelo típico de autor, ni mucho menos. Y tampoco soy alguien, yo qué sé, muy encumbrado, por así decirlo. Soy alguien que está haciendo su camino dentro de la literatura. He tenido la suerte de publicar muy joven. Y nada, eso. Pero sí que puedo hablar de muchas vivencias y muchas experiencias. Lo primero es que no se limiten y tampoco permitan que los limiten en el sentido en el siguiente sentido. Primero, que muchas veces uno al escribir fantasía quiere homenajear tanto, estoy hablando estrictamente de fantasía, pero pasa en todos los géneros literarios, ¿no? Mm, Tiene tanto deseo de homenajear a autores y autoras que lo marcaron, que termina más bien emulándolos Mm, o siendo una iteración de obras que ya existen. mm, En realidad está bueno que sea un ejercicio más bien de exploración y de introspección también. No solamente tratar de escribir, como siempre digo, con el tolkieniano, borgiano, no, tratar de tener un poco de inventiva y ¿cómo es? De ideas propias. Pero más allá de eso, algo que a mí me pasó acá en Uruguay, por lo pronto, es de la experiencia que puedo hablar, es que conozco a un autor que ganó premios y todo, y él escribe literatura infantil. mm, Y nos cruzamos en una feria del libro, y él me dijo, me alegra mucho que se haya publicado tu libro, que se haya publicado Las dos guerras, ¿no? En ese momento. Y él me contó una experiencia que tuvo, y es que él quiso publicar fantasía en los años 80 90 mm, y le dijeron algo que me pareció muy llamativo. Y es, no, porque esto es fantasía medieval y si no tiene elementos folclóricos que sean reconocibles acá en Uruguay, no nos vamos a arriesgar. Por mm, ejemplo, no sé qué criaturas fantásticas estén en el imaginario colectivo en México, pero en Uruguay, por ejemplo, está mucho la figura del lobizón, ¿no? Que es algo muy parecido al hombre lobo, ok. que pasa en campaña, en el interior, en el campo, siempre tenemos esa. Y le decían eso, que tuviera elementos folclóricos propios de un componente telúrico, digamos, un componente más de la cultura popular uruguaya. Y él quería escribir algo distinto, él era lector de Tolkien, lector de... ujú. Y nada, y él me decía, me alegra mucho que hayan publicado Las dos guerras, porque es un libro de fantasía medieval, y no tiene, no es algo propio de este lugar geográfico, sino que es algo más bien una literatura, entre comillas, universal, digamos. No puedes identificarla estrictamente, pasa en tal lugar, ¿no? Sino que es un mundo de fantasía.
Y entonces lo segundo que diría es eso, que no se limiten simplemente, si quieren hacer algo que está relacionado con elementos folclóricos de su entorno, está perfecto. Mm, Ahora, si es una imposición que te dicen, tenés que escribir fantasía de este modo, no fantasía, no un mundo de fantasía, sino elementos folclóricos de tu tierra o lo que sea, no es necesario mm, o no es para mí aceptable que te limiten el hecho de lo que podés y lo que no podés escribir dentro de la fantasía, mm, sino que sea un reflejo de lo que vos querés plasmar. mm, Y bueno, lo último es que en realidad debería ser lo primero, que lean mucho, que lean muchísimo. Si quieren escribir, que lean mucho, pero muchísimo y muy variado. Lo más variado posible. De hecho, recomendaría no solo leer fantasía, sino leer de todo un poco. claro, Filosofía, no solo narrativa, de hecho, también filosofía, de todo. sí. Claro, claro, No, claro. no sé, ustedes también creo que podrían dar algún consejo además porque tienen experiencia editando, etcétera, y Yo coincido escribiendo. con lo que dijiste tú. Se pueden tener influencias, ¿no? Gente cuya literatura nos guste mucho, pero también considero sumamente importante desarrollar un estilo propio y yo considero que eso se logra a través del ejercicio, es decir, escribiendo mucho, cientos de páginas si es necesario, para descubrirnos a nosotros mismos en el texto y descubrir cómo allí somos diferentes de los demás. Em, Ese sería, yo creo, mi gran consejo. Otro es que las personas trabajen con argumentos y personajes originales como haces tú, que no desatiendan a los problemas ni a las líneas discursivas que hay en el presente, porque eso hace a uno más interesante, es mi opinión personal. Sí, coincido. Allí está la crisis climática, ahí está la inteligencia artificial, ahí está esto que está surgiendo de los estados corporativos. Todo eso me parece que debe ser abordado y desarrollado mediante la fantasía para, pues, hacernos dueños de nuestro presente, ¿no? Ese sería Sí, mi consejo. tal cual. Total- Totalmente. Yo no escribo realmente fantasía, pero sí escribo ensayo y algo, y leo muchísimo. Entonces, algo que noto en algunos autores es que no cuidan mucho la congruencia. De repente empiezan a desarrollar personajes y poco a poco ese personaje ya no se parece a sí mismo, y no porque haya tenido una transformación, ¿no? Sino Claro, porque no hubo un rigor en cuanto a conservar pues la estructura del propio personaje, ¿no? Entonces, sí. Eso, La coherencia interna, cuidar la coherencia interna y la cohesión de la obra es de lo más complicado a la hora de escribir, pero de lo más importante. desde el sí, proyecto literario se debe elaborar eso, el diseño de los personajes y el diseño de un argumento y un arco narrativo que presente un desarrollo planeado de ese ser que estamos aventando a la existencia, ¿no? Sí. sí. Una, una frase que decía Talia, perdón, que Talía, Talía. Talia, el acento, no, que aparecía en Lazareto de que las personas, al igual que las ciudades, las personas son una construcción, ¿no? Dicho, lo digo porque lo pienso, pero también lo digo con dolor porque los personajes son una construcción. Literalmente es algo que tenés que ir edificando el personaje. Y no podés, si bien yo creo que es inmanente al ser humano la contradicción, no existe un humano, una persona, que en algún momento no se contradiga o no vaya en contra de sus propios intereses. No podés hacer que eso sea una constante en tus personajes. El personaje tiene que tener una coherencia interna, tiene que tener una cohesión y un sentido que lo conecte desde el principio hasta el fin. Completamente de acuerdo. Y bueno, es que como persona también somos personajes. Aunque no Sí, estemos en un libro, nos vamos construyendo como personajes. Entonces,
Sí, la diferencia es que nosotros somos personajes abiertos, cuyo final no está dicho aún y por lo tanto no tenemos un sentido unitario, un sentido total mediante el cual seamos comprensibles. Claro, lo vamos construyendo, pero con el personaje literario sí se puede hacer ese sentido. En ese aspecto son más íntegros, yo considero, que nosotros, y como escritores los podemos comprender así y Sí, presentarlos, aunque los presentemos en un desarrollo, presentarlos a sabiendas del punto del cual parten y el punto al cual van a llegar. sí. Y una cosa que, ya hablando obviamente de lo importante que es cuidar todo esto, ¿no? O sea, ya creo laudado el tema de que es súper importante cuidar la verosimilitud de la obra y de los personajes. Hay una cosa que yo he notado mucho, no sé si coincidirán o no, o sea, es una observación personal, y es que veo la fantasía, o mucha fantasía actual, entorpecida, por decirlo de alguna manera, por un deseo de verosimilitud realista. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Que sea creíble a un punto muy tangible, casi, o sea, por decirlo de algún modo, muy tangible. Lo veo, por ejemplo, en la obra de George R. Martin, que es un autor que Arte. me encanta, que es demasiado creíble. Vos le sacás los dragones y los caminantes blancos Ujú. y tranquilamente podría ser una ficción medieval, una ficción histórica en algunos aspectos. Ujú. Lo mismo en la obra de Patrick Rothfuss, que es maravillosa, pero tiene principios como la conservación de la energía y demás en su sistema de magia, Sí. ¿no? O sea, tiene una verosimilitud ya no de el pacto ficcional de creo en este mundo, te creo lo que me decís de este mundo de fantasía, sino que es realista en algunas cosas, Ujú. incluso eh, como en la utilización de cosas como la magia. Ujú. Y veo muchas sagas inconclusas, incompletas, y no sé, me cabe la pregunta de, ¿no será porque quisieron hacer la obra tan, pero tan realista que un mínimo detalle La, la les descarrila. entorpece finalizar? Puede ser. Yo no tengo inconvenientes con ese tipo de realismo. De hecho, considero que la obra de Martin ha gustado mucho por eso, porque se distingue de Claro, Tolkien en ese aspecto de que es realista, pero hasta de una manera visceral, radical, extrema. claro, Lo problemático con eso, y ahí coincido contigo totalmente, es que los autores no se comprometan con el argumento que están presentando, con la lógica interna del mismo, y que por hacerlo tan realista, no acaben por atar los cabos, ¿no? No acaben por presentarlo claro, de manera plena, de manera verosímil al nivel al que le están apostando. Ese yo creo que es exacto. el gran problema. Bueno, lo decía Úrsula K. Le Guin, hay cosas que es mejor no explicarlas dentro de la... Y yo me apego a ese axioma, lo abrazo y me apego a él. Siempre me remite al personaje de Tom Bombadil de Tolkien, de esa frase. Y digo, bueno, Así, él no es explicado, ¿no? Y es maravilloso. ¿eh? Él Él no es es, explicado y es maravilloso. exacto, exacto, tal cual. Y ahí radica su belleza, digamos, la belleza del personaje. Eh, no, y me apego a ese axioma de Úrsula porque digo, es tal cual. Si yo, por ejemplo, ¿no? Ahora se habla, está muy de moda el tema de los sistemas de magia dentro de los mundos de fantasía. Entonces creo que al adquirir el compromiso, los autores, de hacer una verosimilitud realista, que tenga asidero en la realidad, no sé si decir que entorpecen o que complejizan quizás la finalización de la obra. Entonces, noto muchas obras de fantasía en la actualidad que están truncas, que no están terminadas, y que tienen como denominador común eso, que tienen una verosimilitud muy realista, o sea, de elementos muy presentes en la realidad. Mm. ¿Tú crees que eso le pasó a Martin, por eso no la acaba? No, digo, me parecen, no sé, obras como Martin o como Rothfuss, que
claro, son tan creíbles en algunas cosas. Por ejemplo, en Rothfuss el sistema de magia, ¿no? que utiliza con la simpatía, la Ujú. sigaldría, etcétera, tiene elementos incluso científicos involucrados, la simpatía. Este, o Martin, con lo que te decía, ¿no? Le sacás los dragones y los caminantes blancos y puede ser una ficción medieval. Sí. Como le decimos acá, un culebrón medieval, una telenovela medieval. Ujú, ujú. Este, y quizás, no sé, veo como denominador común ese compromiso del autor por hacer la obra fantástica, pero sumamente realista. Y quizás eso complejiza el dar un cierre. No sé, es una pregunta que me cabe a mí nomás. No, De hecho, no, él lo ha comentado, ahora que lo mencionas así, me viene a que la memoria un alguna detallecito nomás que movió y que te puede vez, complicar toda la hora. dice que hizo demasiadas casas, que si volviera a escribir Juego de Tronos, no implementaría tantas casas porque tiene que escribir un montón. Y como su obra no tiene solo un sistema fantasioso de magia, de dragones, sino que además pretende ser política, filosófica y demás, con tanta política interna, sí se le ha salido de control. Y él declara, confiesa que no ha podido acabar pues por tantos elementos, ¿no? Entonces ahí se cumple lo que estás diciendo definitivamente. Bueno, es que sí, no sé, es una observación que me ha llamado la atención porque lo he visto que está muy en boga hoy en día criticar a los autores, ¿no? Y pedirles que ya terminen la obra, terminen lo que escribieron. Soy uno de los que está desesperado por leer el final, Mm. pero encuentro ese denominador común, como, che, capaz que esto les está complicando dar un cierre a ciertos arcos y a ciertas tramas, etcétera. Entonces es como una moda, pero sí habría que advertir a los nuevos escritores que comienzan con esto que pues, aguas, ¿no? No, así decimos en No es México. fácil hacer, es muy Tengan cuidado. complejo, Sí, sí, claro. es muy complejo, muy complejo. Oye, y ahora va una pregunta que pues es más personal, dirigida a ti, Matías, porque queremos saber qué te llevó a ti y específicamente en torno a esta obra a escribir Lazaretto, Cuentos de Guerra en un mundo de fantasía. ¿Qué puedes decirnos de esa obra específica? Esta es la pregunta punzante. Antes que nada, creo que queda más que claro lo pésimo que soy en marketing, porque creo que soy el único que no mostró el libro. Ahí está, Soy ahí el está. único que no. Soy el autor y no mostré el Todos libro. lo tenemos. Todos. Estoy con el de tapa dura que me tiene enamorado. La Está muy edición bonito. y el de tapa blanda. Bueno, antes que nada, porque después se ramifica mi parloteo y me pierdo, agradecer el apoyo, el cuidado, el cariño que le han dado a la obra y la retroalimentación que le han dado a la obra, porque ha sido sumamente enriquecedor y disfrutable. Puedo decir, a diferencia de otras publicaciones que me ha pasado, que esta la disfruté más el proceso de escritura. Fue más orgánico que funcional, o sea, no fue simplemente algo funcional que tenía que salir, sino que fue orgánico, me iban haciendo escribirlo. En cuanto a qué me llevó a escribirlo específicamente, no tengo un elemento concreto único al que pueda atribuírselo. Pero sí que hay un disparador y un punto de partida que me parece bastante interesante y que creo que nunca lo dije. Mm, De hecho, antes de que saliera el libro, ¿no? Hablando en ferias del libro, etcétera, de que iba a salir Lazareto, cuando ya había salido el cuento publicado en la revista, nunca mencioné cómo es que nació el cuento de Lazareto, que es el que le da nombre al libro. ujú.
Y es que, bueno, hay una frase de Borges bastante prosaica, bastante idílica, que dice que a un escritor todo le es dado para su obra, las cosas buenas y las cosas malas. Mm, Eh, Lazareto, el cuento de Lazareto, lo empecé a escribir eh, en la época del COVID. mm, Y justo el COVID había llegado a mi casa, a mi núcleo más cercano, y yo estaba recluido, estaba en cuarentena mm. por COVID. De alguna manera mi imaginación empezó a hilvanar y claro, al estar yo en cuarentenado, encerrado, y como me gusta todo esto de la fantasía, fantasía medieval, etcétera, de algún modo, no sé bien cómo, llegué a cómo sería una cuarentena en la Edad Media. Eso me remitió a un lazareto. Tremendo. Y del lazareto partía toda la historia, ¿no? Al mundo de fantasía de las dos guerras, porque el cuento de Lazareto y todos los cuentos que aparecen en Lazareto, cuentos de guerra, en el mundo de fantasía, están enmarcados dentro del mundo de las dos guerras. Mm, De algún modo hice que esta idea anidó en mi cabeza la idea de un lazareto, ya que yo estaba en cuarentenado. ¿Cómo sería una cuarentena en la Edad Media? ¿Cómo sería una cuarentena en un mundo medieval de fantasía? Y con todo ese proceso llegué a cómo sería una cuarentena en mi mundo medieval de fantasía. Y nada, fui haciendo todo el recorrido y terminé haciendo una historia donde el Lazareto tiene cierto protagonismo, o los personajes que están dentro del Lazareto tienen un protagonismo fundamental, pero todo nació a partir de que yo estaba en cuarentena por el ¿Qué COVID. tal? Este es un buen ejemplo del impacto de la realidad en la fantasía, ¿no? Ahí va, la inversa. Ay, o sea, sí, está muy interesante. Para quien no lo sepa, entre nuestro público, un lazareto era el lugar en donde recluían a los leprosos, ¿no? Ujú. Uy, Y en la época de la peste bubónica, la peste ajá, negra también, ajá, enfermedades contagiosas, etcétera, los mandaban al lazareto. al Y lazareto. bueno, anidó en mi cabeza eso, ¿no? La idea de un lazareto, porque Ujú, yo estaba en cuarentena y empecé a hacer ejercicios lúdicos, mentales, bueno, a ver qué puedo sacar de esto positivo, ujú. porque estaba pasando bastante mal, y terminé escribiendo el cuento de Lazareto. Es como Y de ahí, bueno, lo que dijiste de Borges, digo, estuviste recluido, pero siendo escritor, pues todo lo que ocurría a tu alrededor acabó transformándose en literatura de cierta manera, ¿no? claro, es que sí, no es porque soy una persona muy, a ver, yo tengo el pensamiento de que la escritura es muy terapéutica Sí. y no necesariamente escribiendo autoayuda ni nada por el estilo, ¿no? Sino que es terapéutica en el sentido de que uno puede plasmar pensamientos, ideas, etcétera, de una forma que hacer catarsis y que puede resultar hasta entretenida. Una cuestión que, como decía, yo le estaba pasando mal por estar en Mm, cuarentena. Y por tener, no solo estaba yo, sino familiares que eran más factor de riesgo, digamos, dentro, ¿no? Yo sabía que a mí no me iba a pasar nada, pero por ejemplo tenía familiares que tenían enfermedades o comorbilidades previas que sí podían hacer que el COVID le generara algo. mm, Y bueno, lo que decía, ¿no? Terminé en la idea de un lazareto, lo extrapolé a mi mundo medieval de fantasía, de las dos guerras, y de hecho hay muchos guiños dentro del cuento Lazareto al libro Las dos guerras. ujú, Y después se fue dando de manera orgánica lo que decía, ¿no? ujú, Creo que en un momento fue más o menos así el proceso, ¿no? David, yo mandé Lazareto, fue publicado, mandé Mendicante,
es como una suerte de continuación de Lazaretto, Mm, por más que se puede leer de manera independiente, fue publicado. Mandé la batalla sin estandartes, batalla. Ujú. fue publicado, y ya para el cuarto cuento, el cuarto, fue como, ¿y si mejor hacemos un libro? Ya- Esto fue lo bueno que salió. Eso. Exacto. Ya habías hecho una gran línea narrativa y de hecho mencionaste las dos guerras. Esto ocurre dentro del mismo mundo, ¿no? Sí, Si tal uno lee cual. Lazaretto y las dos guerras puede relacionar las obras porque ocurren en una misma realidad que tú creaste. Sí, tal cual. Y bueno, El jinete con tres sombras, el cuento que sale en la antología con Minotauro, también está dentro del mundo de las dos guerras. Y de hecho se desarrolla en una ciudad que es mencionada en Lazaretto, Ischia, una ciudad que menciona en Enoch, el cartógrafo. Sí, fascinante. El primer relato de Lazaretto se llama El cartógrafo y es un cuentazo. Todos lo son, desde el Sí, primero sí. hasta el último. Pero sí, claro, ahí está esa ciudad Iskit. Y ya que dices estas cosas, a mí me dan muchas ganas de preguntarte, oye, ¿y vas a continuar desarrollando historias de este mundo, Matías? Sí, de Ah, hecho, bueno, hace poco se reeditó Las dos guerras. ujú. Eh, Soy uno de los de los autores, obviamente no tengo la popularidad ni tampoco el renombre ni el nivel de un Rothfuss ni un Martin, pero soy uno de los que ha dejado sagas inconclusas Eh, y tengo que terminar las dos guerras. Eh, pero también tengo la idea, de hecho, actualmente estoy escribiendo una novela dentro del mundo de las dos guerras, porque fantástico. claro, me he entretenido mucho haciendo historias y no he continuado la historia de las dos guerras. En este momento estoy escribiendo una novela, no voy a decir si continuación, precuela, lo que sea, estoy escribiendo una novela del mundo de las dos guerras, es Mm, mi proyecto literario actual. mm, Y nada, por otra parte, lo que iba a decir, ¿no? De Lazareto, es que una cosa es cómo nació el cuento de Lazareto, ¿no? Lo que contaba de la cuarentena, etcétera. Y otra cosa es cómo nació toda la antología, ujú. eh, porque hay un denominador común en la antología, por algo se llama cuentos de guerra, ¿no? Sí. Y es que claramente vi que, bueno, yo creo que la guerra es el mal endémico de la humanidad como especie. Eh, es como que, sí, es nuestro mal endémico como especie. Quizás no está tan presente en otras especies, pero nosotros somos sumamente autodestructivos y sumamente dañinos tanto para nosotros como para el planeta como especie. Mm, Y entonces todos los relatos siempre tienen en algún punto la guerra como un elemento que ya sea funciona como disparador, ya sea funciona como motivación para los protagonistas tomar una acción en particular, lo que sea. Pero siempre está presente el concepto de la guerra, que era algo que, bueno, de hecho en la Edad Media pasaba mucho y en mm. la actualidad también está muy vigente, ¿no? Eh, y entonces quise plasmar una problemática tan compleja como lo es la guerra, siendo que no tengo, yo creo, no tengo las herramientas para hacerla de una forma de ensayo, lo hice de manera narrativa y nada, creo que queda claro en Lazareto cómo la guerra es un mal muy propio de la humanidad y es un mal tan complejo y a la vez eh, ciertamente, en mi opinión, evitable. Y de muchas facetas. Eh, Sí, Ahora tal cual. comprendo que hables de ello de esta manera porque en tu literatura se ve, hay personajes que acuden a la guerra, hay personajes que huyen de ella, hay otros que se descubren en el remolino, ¿no? En medio, siendo afectados de manera directa.
y demás. Entonces, como dices, pues ha venido sucediendo siempre, sigue, ahí está la guerra de Ucrania, de Palestina en este momento y otras que hay en curso en el planeta. Y ahora comprendo que continúes hablando de este tema porque pues da mucho que decir. Es un problema que tenemos desde el inicio de nuestra existencia y aún no hemos resuelto la Sí, guerra. Así El, es. el hecho de llegar a la violencia para resolver un conflicto. Hoy en día, llegar a la violencia para resolver conflictos diplomáticos, ideológicos, religiosos, etcétera, hoy en día sigue ocurriendo. Entonces, mm, me pareció que no era algo anacrónico ni fuera de tiempo, ni nada por el estilo. Era algo, una temática que está más que vigente. Y ya te digo, todo el recorrido mental que hice para llegar a un lazareto, mm, también con todas las cosas, como decía, ¿no? Todos somos hijos de nuestra época, todas las cosas que están pasando y han pasado últimamente, bueno, la guerra está presente en la actualidad. mm, No puedo ignorarla en mis relatos. mm, Eh, y nada, fue un poco eso lo que me llevó a la construcción de ciertos relatos. Hay uno en particular que a mí me gusta. Después los voy a poner en el compromiso, para no hablar yo solo, de que después me digan, a ver, qué relato fue el que más les puede haber gustado a cada uno de ustedes. Pero Yo, a yo mí hay uno tengo, que... yo tengo ¿Mm? dos. Perdón, te interrumpí, pero digo, yo No, tengo no, dos. Es- genial. Bueno, si son dos, mejor. Dime el Este, tuyo y ahorita digo los míos. hay uno que a mí me hizo reflexionar como autor también, y es El Sirio, que literalmente, para resumir de manera muy sucinta la trama, son refugiados de guerra y piratas y gente que quiere realmente ser ajena al conflicto bélico, huyendo, y, y sucede algo que hace que el capitán del barco, eh, dentro de este grupo de gente, ¿no? Que es un grupo de gente muy variopinto, porque hay de todo, hay, como decía, hay piratas, pero también hay granjeros, hay mm, sacerdotes, hay gente que quiere huir de la guerra. sí, Eh, quiere llegar a un puerto seguro para conseguir medicina y para conseguir atención médica, ¿no? Y lo paradójico de esto es que están huyendo de la guerra y la única forma que encuentra el capitán de conseguir por algún medio su objetivo, cambiar el derrotero del barco y volver a puerto, es a través de la violencia, mm, es a través de un duelo, de batirse a duelo con otro y decir, bueno, yo quiero esto, vos querés lo otro, nos batimos a duelo y me pareció un reflejo de cómo la violencia está institucionalizada, mm, porque claro, por más que este barco tenía un montón de gente variopinta, sí había rangos jerárquicos, había un capitán, un contramaestre, un sacerdote, un esto. Mientras que ciertas instituciones sigan ejerciendo un relato beligerante o sigan validando la violencia, jamás vamos a podernos librarnos de la guerra, mm, incluso si estamos huyendo de ella. Creo que es algo que queda bastante marcado en este relato, el sirio. Que no cuento el final, no spoiler, sí, pero creo que más o menos acá cuento la trama y la reflexión a la que me hizo llegar. Creo que la violencia es algo que está institucionalizado y desde hace siglos en la humanidad. Entonces, es algo que por más que escriba fantasía no podía ignorar. súper. Totalmente. Pues de hecho, ese es uno de mis dos relatos favoritos. El Genial. sirio y el cartógrafo, a mí me fascinaron. El sirio, pues ya lo mencionaste tú, justamente vuelve a caer el dilema de la violencia, escapando de la violencia. Eso me pareció fascinante. Brillante. Sí. Y pues el cartógrafo también, nunca había visto, o más bien, nunca había pensado yo cuánta importancia tenía un cartógrafo en un mundo medieval. Y aquí tú lo plasmas de manera fantástica. Además, el hecho de hacer mapas como un arte, más que como una ciencia u otra cosa, me encantó esa idea.
Es cierto que en aquel entonces los cartógrafos eran artistas, eran dibujantes y eso me encantó. Esos fueron mis cuentos favoritos y en general toda la obra es muy buena, pero reconozco que esos dos para mí sobresalieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sí, lo del cartógrafo, sabes que me lo planteé por un amigo que tengo, que es ilustrador, y que se- él mismo se planteó la empresa de hacer un mapa. Y ahí me empecé a plantear yo la importancia de un cartógrafo, de alguien que hiciera mapas. No sé si, al final yo no sé si lo incluí en el cuento del cartógrafo, pero sí que es una idea general que hay en el pensamiento de Nock, el protagonista del cartógrafo, que él hacía mapas para unificar el mundo, para conocerlo. Ujú. Y las personas lo utilizaron para dividirlo, Sí, para sí, trazar fronteras, digamos. de nuevo ocurre una Entonces, paradoja muy fuerte allí. exacto, Mm, exacto. Como a veces la obra del artista no necesariamente es utilizada con el fin que el artista pretendía, mm. ¿no? Y con la crisis existencial que ello implica, el relato es hasta filosófico y a mí me gusta mucho también por ese aspecto, porque es un artista, es un pacificador y acontecen cosas en su vida que pues simplemente lo llevan de una ciudad a otra, sufriendo bastante, viviendo un desarraigo de un lugar de origen, de un solo sentido, incluso perdiendo el sentido en el trayecto de su viaje. Y en este aspecto pues se desarrolla como una gran reflexión filosófica el relato, lo cual para mí, a mí me vuela, me parece alucinante. Muchísimas gracias. Este, es que creo que queda de manifiesto algo que a la vez es bueno, pero también trae muchos conflictos, y es el tema del sentido de pertenencia. Mm, Muchos, muchos de los problemas, bueno, y de las cuestiones bélicas que existen hoy en día, tienen que ver con eso, con el sentido de pertenencia, ya sea de patriotismo, religioso, ideológico, político, lo que sea, llevarlo a un nivel exacerbado bueno, que termine escalando bélicamente. mm, Y Enoch, el protagonista de este relato, es todo lo contrario, es una pátrida, es alguien que no tiene un sentido de pertenencia estricto hacia un lugar, y de hecho él mismo a veces se lamenta en algunos momentos de quisiera soy como un peregrino que no tiene un lugar a donde volver, sí, quisiera tener un retorno de mi viaje, no un viaje de ida nada más. sí. ¿Quién de nosotros no está de cierta manera en esa condición, ¿no? Esto expone algo Sí, de la naturaleza humana, de la vida, y, y Enoch ciertamente pues es un personaje que desarrolla eso, entre otras cosas por demás interesantes. El cartógrafo, eh, por favor vayan sí. y léanlo. Es un gran cuento, al igual que todos los relatos que componen esta antología, son fabulosos, son fantásticos, para ser más precisos. Em, y bueno, yo creo que la recomendación ahí queda para todo nuestro público. En el enlace de en la descripción de este video pueden encontrar el enlace para ir y adquirir Lazareto. Y pues, si tienen algo más que agregar, Talía, Matías. Que lean Lazareto y que conozcan a Matías porque es una gran promesa de las letras contemporáneas. Bueno, Un muchísimas gracias. escritor latinoamericano prominente que está fuera de este prejuicio de que los latinoamericanos no podemos hacer fantasías de este tipo, de esta naturaleza, y que de hecho nos demuestra con obras súper logradas que sí se puede y que el resultado es por demás interesante y fascinante. Este, yo, si pudiera agregar algo, es repetir el agradecimiento. Eh,
por todo, por el espacio, también porque demoré mucho en escribir Lazareto y la paciencia que se me tuvo. Bueno, el cartógrafo me tomó como 6 meses escribir el relato porque me resultaba muy complejo. Enoch es un personaje muy solitario y no hay nada más complejo que adentrarse en la soledad de otro ser humano, Mm, ¿no? Y entonces, en fin, me disfruté mucho, no solo la charla, sino el hacer, el escribir el libro, la retroalimentación. Y ojalá que la gente lo lea. No sé si se ve la remera que llevo puesta, pero podría decir que lean Lazaretto by order of the Peaky Blinders, por orden de los Peaky Blinders, como en la serie. venga. Nada, que lean la obra y, y bueno, y que me encantaría no solo que lo lea mucha gente, sino que es algo que siempre repito y repito y machaco hasta el hartazgo, que quiero ver mucha gente escribiendo fantasía. Y mucha gente joven escribiendo fantasía. Que adquiera cada vez más visibilidad, o adquieran cada vez más visibilidad los autores y las autoras de fantasía. Venga. No, pues fue un gustazo trabajar contigo en la edición de Lazareto. Ha sido un gusto platicar con ustedes hoy. Espero que la audiencia lo haya disfrutado en este Día Internacional de Leer a Tolkien. Y pues bueno, con eso podemos cerrar con broche de oro nuestra conversación. Les agradezco mucho y nos estaremos viendo próximamente. Gracias. Hasta luego. Gracias.